El Estado es la organización política y jurídica que regula la vida de una nación, compuesta por tres elementos fundamentales: el territorio, la población y el gobierno. Además, es quien establece las leyes y garantiza el orden y la seguridad de sus habitantes. Por ende, un testamento es un documento legal en el que una persona expresa su voluntad sobre cómo desea que se distribuyan todos sus bienes y cómo se resuelven sus asuntos personales después de su fallecimiento. Como la sucesión es un proceso legal en el que también se transmite el patrimonio y derecho de sus personas que ha fallecido a sus herederos, ya sea por el testamento o en base por la ley. La Constitución es la norma fundamental y suprema de un Estado que establece toda la organización del gobierno, derechos ciudadanos y las leyes bajo los cuales se rige un país. Las garantías individuales son los derechos que la Constitución otorga a los individuos para proteger su libertad, su seguridad y bienestar, como la libertad de expresión, el derecho a la educación o el derecho a la vida. La soberanía es la autoridad suprema que tiene el Estado sobre su territorio sin depender de otro poder o país. Implica la capacidad de tomar decisiones libres sin interferencia extranjera. Las obligaciones son los compromisos o responsabilidades legales que una persona tiene frente a otra, ya sea por contrato o por ley. Pueden ser de dar o hacer o no hacer algo. Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que establece derechos y obligaciones mutuas. Este acuerdo puede ser verbal o escrito y tiene fuerza vinculante ante el marco de la ley. ¿En qué situación se puede extinguir una obligación jurídica? Una obligación jurídica puede extinguirse en diversas situaciones como las que planteamos a continuación. Un cumplimiento de la obligación cuando la persona cumple con lo pactado o la condición resolutoria. Cuando se cumple con una condición que determina que la obligación se extinga antes de lo previsto. Innovación, cuando se sustituye la obligación original por una nueva, con el acuerdo entre las partes. La imposibilidad sobrevenida, cuando es imposible cumplir con la obligación por causas externas imprevisibles, por ejemplo, un accidente que impide cumplir con el contrato. Perdón o liberación, cuando el acreedor perdona la deuda. La prescripción, cuando pasa un tiempo determinado sin que se reclame el cumplimiento de la obligación. Se evitan con la firma de un contrato de compraventa de un bien inmueble. Con la firma de un contrato de un compraventa de un bien inmueble se evitan situaciones como confusión o disputa sobre la propiedad, falta de pago o incumplimiento. Este establece un acuerdo claro sobre las condiciones de pago y entrega. Un fraude o un engaño. Al ser un documento formal, protege a las partes de ser engañadas en cuanto a las características del estado del inmueble, los problemas legales. Garantiza que las transacciones se hagan de acuerdo con las leyes y prevé las consecuencias si alguna parte no cumple con lo acordado. Siguientes tipos de contrato que existen. El contrato de compraventa, que es por la compraventa de bienes, contrato de arrendamiento para el alquiler de sus propiedades, contrato de préstamo para un préstamo de dinero o bienes, el contrato de sociedad para la construcción de una empresa entre varias personas, el de comodato, cesión temporal de un bien, el contrato de mandato para autorizar a alguien a actuar en nombre de otra persona, el contrato de trabajo es entre empleador y empleado. El contrato de compraventa, ¿qué tipo de contrato sería? La compraventa es un contrato bilateral, oneroso y consensual porque se involucra a dos partes, entre vendedor y comprador. Oneroso porque ambas partes se benefician y asumen obligaciones al firmar este tipo de tratados. El comprador paga y el vendedor entrega el bien. Y consensual porque este perfecciona con el acuerdo de las partes. Situaciones donde no siempre se firma un contrato, pero es importante que se aplicaran estos principios contractuales, incluyen arrendamientos informales. A veces las personas alquilan propiedades sin firmar un contrato, pero la ley protege al arrendador y al arrendatario si se presenta alguna disputa. Un acuerdo verbal de trabajo. Algunas personas trabajan sin un contrato formal, que pues se ha visto muy seguido eso, pero en muchos casos existen derechos laborales que se deben respetar aunque no haya alguna firma.